Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento, como siempre con la palabra del Señor. Nos ilumina, nos ayuda en nuestro estudio bíblico para conocer mejor una historia de salvación. Recordemos, Peñande Yarabe Yacaña de Hina Peñande Guatap, es decir, en nuestra historia de la salvación, lo que estamos mirando y reflexionando, Ñañamintu Uyas a veces es sobre las actitudes. Pealaña de siempre ya actitudes, queridos hermanos, son aquí las cualidades, características, riquezas que el Señor nos quiere transmitir a través de su palabra. Ñandena ñamañamo hay a la historia ya demando allá upeagolo y cota gina pecha ñande yayapota. No. La palabra de Dios se nos presenta a través de narraciones en un contexto histórico, pero donde el autor sagrado nos quiere dejar bien marcado y sellado actitudes. Cómo se comportan los actores aquí dentro de la narración. Eso es lo que tenemos que mirar. Entonces, ya cómo se comporta Saúl, cómo se comporta David, cómo se comporta Isboset, cómo se comporta Abner, y estamos ahora en este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Hoy queremos subrayar el versículo 22, pero que está todo unido ciertamente dentro de esta gran historia de la salvación. Upeare entonces ñande, ñamojenda yed, ya emba eisha baloicoa, cuál era el contexto histórico, cuál era la situación, cómo el autor sagrado comienza a explicarnos y a darnos a entender desde un sentido theos logos, teológico. Es decir, todo este accionar del hombre, la vida nuestra, pero mirado, y también reflexionado desde Dios, vea la teología, porque la Biblia es un libro escrito por la iglesia, es decir, por la comunidad, de acuerdo a su contexto histórico, lo que está viviendo y lo que está atravesando. Y entonces por eso que en la Biblia encontramos una hoja de ruta. Estas son respuestas que nosotros encontramos reflexionando desde Dios que nos inspira, Dios que escribe, no con el dedito él mismo, sino que a través de la comunidad cristiana. Y el Antiguo Testamento a través de la comunidad que está haciendo el camino de historia de salvación, hebrea o judía, como nosotros queramos entenderla. Entonces, queridos amigos, comenzamos una nueva narración que irá desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Aquí encontramos la muerte de Abner. Abner, vamos a comenzar desde el versículo 17, para entender lo que sucedió aquí, Abner en su relación con David primero. Abner había hablado con los ancianos de Israel: hace bastante tiempo que ustedes quieren tener como rey a David. Pues bien, ahora es el momento de actuar.
Porque Yahvé dijo a David, por medio de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y del poder de todos sus enemigos. Abner también habló con los de Benjamín. Después se fue a Hebrón a comunicar a David todo lo que Israel y la casa de Benjamín habían acordado. Continúa esta narración y entonces cuando Abner con 20 hombres llegó a Hebrón, David les ofreció un banquete. Abner dijo a David, iré y reuniré a todo Israel en torno a mi señor el rey para que hagan una alianza contigo. Entonces podrás reinar según tus aspiraciones. David despidió a Abner y éste se marchó en paz. UPBT Bebejina Opacuria lleva nuestra reflexión. Y aquí veíamos por una parte lo que significa la hospitalidad, lo que significa también la posibilidad de un reencuentro, la posibilidad de trabajar de nuevo juntos en comunidad. Recordemos que David y Abner son enemigos. Isboset es el rey, pero ya dijimos que él es una pantalla simplemente en manos de Abner. El que tiene la fuerza real es Abner. Y así entonces los enemigos se unen, comienzan a hablar, están utilizando de un diálogo. Y cuando él llega, dice, con 20 hombres que llega a Hebrón, David les ofreció un banquete. El banquete también significa una forma de que quiero dialogar contigo, vamos a celebrar este encuentro a pesar de nuestras diferencias. Y así entonces continúa esta historia. El versículo 22 en adelante, que va hasta el versículo 27. Y aquí, queridos amigos, vamos a encontrar, ya les adelanto como título, la muerte de Abner. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar. Que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar.
navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy tenemos el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 3, versículos que van del 1 al 8. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer: así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto al árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Entonces se le abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos, entretejiendo hojas de higuera. Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora en que soplaba la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Queridos amigos, nosotros estamos con este capítulo 3 del libro del Génesis tan interesante. A esto le llamamos la tentación. ¿Cuál es la primera tentación, queridos hermanos? Es que la serpiente, que representa al mal, a Satanás, Satán quiere decir tentador en hebreo. Satán es un verbo, tentar. Y entonces le está diciendo: es cierto que Dios le dijo que no pueden comer. El asunto es que en la P1V ustedes van a ser como dioses. Ahí está. La falsedad siempre del mal. El mal, la droga, el cigarrillo, la caña,
te miente, te tienta. Landere europea, landere tantear europea, landere ya por europea, vos vas a ser como Dios, vas a estar bien, vas a entrar en tu felicidad. Pero sin embargo destruye nuestra vida. La mujer al comienzo se da cuenta, dice, Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles que Él nos puso, pero ese del medio no podemos comer. Pero la tentación es más fuerte. Si ustedes comen, serán como dioses. Y mira a la mujer y dice, tan tentadora este fruto, tan tentador. Tomó y comió. Eso es cuando te coimean, de la plata, tan tentadores, queridos hermanos, que nos corrompemos. Pea la sociedad, pea la tentación. Tomamos de ese fruto prohibido, comemos y después nos damos cuenta que entramos en la dignidad, o mejor dicho, en la indignación que producimos dentro de la sociedad por lo que hacemos, en la deshonestidad. Así es que, queridos hermanos, cuando uno se encuentra desnudo, quiere decir que se da cuenta de que había sido esa tentación, lo único que hizo es llevarnos por el mal camino, perder nuestra propia dignidad ante los ojos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Hoy en nuestro curso bíblico leemos, queremos iniciar en realidad, porque después poco a poco ñañamintu ubeta eseina yeque también catupe en más detalles. Nuestro tema principal en esta narración será la muerte de Abner, que va desde el versículo 22 hasta el versículo 27. En ese momento los soldados de David y Joab volvían de una incursión trayendo un gran botín. Abner ya no estaba en Hebrón con David, pues David lo había despedido y él se había marchado en paz. Al llegar Joab con toda su tropa, le comunicaron: ha venido Abner, hijo de Ner, a visitar al rey, pero el rey ya lo ha despedido y él se ha marchado en paz. Entonces Joab fue hasta el rey y le dijo: ¿qué has hecho? Abner ha venido a ti. Tú lo has despedido y él se marchó. ¿Por qué? Tú conoces bien a Abner, hijo de Ner. Seguramente ha venido a engañarte, a averiguar tus movimientos y a destruir todo lo que haces. Después de dejar a David, y sin que David lo supiera, Joab envió emisarios tras Abner que lo hicieron volver desde el pozo de Sirá. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte en la misma puerta como para hablarle a solas. Pero allí lo mató hiriéndolo en el vientre para vengar la muerte de su hermano Asael. Queridos amigos, esta es la narración, por eso hablamos de la muerte de Abner. Muchos detalles que vamos a encontrar aquí. Se dan cuenta la primera partecita en que encontramos que Abner viene con 20 hombres, David que le ofrece un banquete, bienvenida, solidaridad, estrategias, diplomacia, tenemos que buscar para solucionar el problema. Justamente Joab. Ciertamente que Joab está muy intrigado, muy herido. Le habían perseguido a Abner durante mucho tiempo, no lo pudieron cazar, no lo pudieron agarrar con su hermano Abisai, ¿verdad? Porque había matado a Abner a Asael, hermano de ambos, sobrino de David. Y bueno, pero decíamos que David siempre lo hace de una manera mucho más diplomática,
mucho más prudente. El ayapotaje. Pero como escuchamos aquí enseguida, Joab, que es el jefe del ejército de David. Ahora se me presentan en este primer versículo. En ese momento los soldados de David y Joab volvían de una incursión, trayendo un gran botín. Abner ya no estaba en Hebrón con David, pues David lo había despedido y él se había marchado en paz. Hay elementos importantes aquí que tenemos que subrayar. Soldados de David y Joab que vuelven de una incursión por una parte y te quiere mostrar trayendo un gran botín. Aquí entonces te presenta siempre a la tropa de David y sus hombres, pero mirado de una manera positiva, de una manera muy elegante. Nos dice que el ejército de David nunca pierde, sino que al contrario, tiene esa bendición del Señor. Oye, poponar las cosas, peñan de Yara, lleva incursiones, traen botín, hacen que las cosas, entre comillas, se vayan adhiriendo, se vayan colocando, se vayan poniendo en las filas también de el querer de David. David ya es rey de Judá. David es proclamado en el capítulo 3 al comenzar. Luego nosotros ya habíamos visto en el capítulo 2, que David preguntaba a Dios y ahí mismo Dios le dice, Yupita de Brompe, ¿a qué lugar? Y ahí entonces él se va con toda su tropa, todo su ejército. Oye, bueno, y ven, de a poquito. Porque según la profecía, David iba a tener todo el reino de Israel, tanto los del norte como los del sur. Y con el de Judá. Y entonces, queridos amigos, en este versículo 22 que nosotros estamos mirando, Abner, que es el comandante de Saúl y que ahora está con Isboset, su hijo, intentaba apoyar a David tras esa guerra civil que hubo entre ellos, ¿verdad? Que estaban todavía, de cierta manera, estaban en guerra. Y entonces, todo lo que hemos visto y hemos leído en esta narración, porque al final en el versículo 27, después llegaremos, es cuando Joab lo hace volver. Abner seguramente que pensaba, y bueno, las cosas ya se pusieron bien, seguramente que David ya habló con Joab, y entonces las cosas están mejor y vamos seguramente que encaminar, porque el ejército de toda la parte del norte es prácticamente como el rey Abner. Y por otra parte también Joab, que está al frente del ejército de David. Y pensando seguramente que vamos a ponernos de acuerdo. En otra oportunidad ellos ya estuvieron hablando, ¿se acuerdan? En esta guerra fratricida, dice Abner propuso a Joab. Yo topamos hoy antes de la muerte de su hermano, ciertamente Asael, que algunos jóvenes luchen entre sí delante de nosotros. Joab contestó que así sea. Y comienza esa guerra fratricida, pero procurando, diciendo que no haya mucha sangre. Vamos a poner algunos que van a pelear y de acuerdo a cómo es el resultado, es como jugar un partido. El que gana el partido, entonces es el que después va a decir qué va a suceder. Y entonces vamos a ponernos de acuerdo. Entonces ese era el trato un poco, Abner y Joab. Pero sin embargo ahora se nos está presentando de una manera diferente. Ya en Duma Guriñante, esta narración completa del 22 al 27. Y el título luego de esta narración que tenemos aquí es sobre la muerte de Abner. Pero es un momento crucial también en la lucha por el poder. Momento crucial por la lucha en el poder. A pesar de que él viene a ser un berit, viene a ser una alianza. Ayúdanos que tan en día David ya se me va a tu yande yapo, amba ella vaya yapot. Así como escuchamos y como que Abner quería cumplir lo que Dios ya había dicho, lo que había prometido, que justamente desde aquí es de donde va a surgir un solo pueblo, ¿verdad? Serán las manos de David en que vamos a encontrar la unificación de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Intenté caminar sola sobre el mar. Intenté saltar sin paracaídas y acabé muy mal. Intenté navegar sin timón en alta mar y terminé en este lugar contigo al naufragar. Donde terminan mis flaquezas y mi debilidad, es donde tu misericordia me empieza a levantar. En ti encuentro mi seguridad, solo en ti, y ya no quiero intentar nada por mi cuenta. No vuelvo a la tormenta si tú eres mi paz. En ti encuentro mi libertad, solo en ti, y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi Señor. Mi Señor, Mi Señor, contigo quiero estar. intenté encontrar mi felicidad en otro lugar. Caminé en la oscuridad y me embarré al tropezar. Y hoy te encontré en el silencio. Me encontraste en mi silencio, ahí en mi soledad, en esta soledad, con los brazos bien abiertos, con tanto amor para dar. En ti encuentro mi seguridad, solo en ti, y ya no quiero intentar nada por mi cuenta. nada por mi cuenta. Vuelvo a la tormenta, No vuelvo a la tormenta si tú eres mi paz. En ti encuentro mi libertad, solo en ti, y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi Señor. Mi Señor, contigo quiero estar. Solo en ti, Señor, encontramos paz. Encontramos seguridad, encontramos libertad. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro país, el mundo entero. Te pedimos que vayas tocando el corazón de todos nosotros. Que cesen las guerras y conflictos. Que cesen los casos de depresión y suicidio. Que cese el aborto y que vivas tú en nosotros. Que reines tú entre nosotros. Que vivamos nosotros. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más. Fuerza de todos, adelantando el cielo. Hermanas de Belén, benedictinos viste, y su comunión claristas, concepcionistas, carmelitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son tu primavera pentecostal, llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, solstar, Opus Dei, focolares, vacuna, el camino y feta, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas, en tu pobreza y marginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios, trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Los que te estudian y predican, inconformistas, sin límites, siempre mar adentro. Maristas, salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que sostienen tu familia, día a día, siervos de todos. Sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Mismos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito
a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos aquí con esta narración sobre la muerte de Abner. En este versículo, ¿verdad, queridos amigos? Estamos en el versículo 22. En ese momento los soldados de David y Joab volvían de una incursión trayendo un gran botín. Primera cosa, decíamos, el ejército, Joab, David, la tribu de Judá siempre victoriosa. Recordemos que en la historia real, según los estudios bíblicos, el que permanece después del exilio es la tribu de Judá, la cual hay maretea. Ellos son los que escriben la Biblia, ellos son los que escriben su historia, pero siempre desde un sentido pedagógico para el pueblo, pero por otra parte también desde un sentido teológico, para decir esta es nuestra historia, pero mirada desde Dios. ¿Por qué les digo pedagógico? Porque justamente es para que enseñe a las próximas generaciones y a entender y a mirar que toda nuestra historia y nuestro camino depende mucho de cómo nosotros estamos relacionados con el Señor. Tanto Ibaínotera y Ponaro. Y esto es espectacular, porque este pues, es un libro político, este es el libro para los políticos. Pero las actitudes, no las repeticiones o lo que ellos hacen aquí, sino que lo esencial y lo fundamental es actitud. Cómo nosotros nos vamos a comportar como políticos, cómo nosotros nos vamos a comportar como verdaderos cristianos, ¿entienden? Porque podemos ser de parte de Abner, uno que está el poder detrás del poder, ponemos a títeres al frente de nuestros gobiernos, etcétera, etcétera. O podemos tener, ese sería Isboshet, o podemos tener el Baretesho, Abner, Shabe la manda, yo tengo el ejército, yo puedo hacer lo que yo quiero. Por otra parte, podemos mirar también actitudes esenciales y fundamentales de conversión. Ahí ponabema. Actitudes de conversión, porque Abner después entiende lo que Dios dice. Sacaré, dice, de la mano la casa de Saúl y se la daré a David. Con él entonces se hará la unificación de Israel. Pero todos tienen que ponerse, ¿verdad?, las pilas para poder conseguir eso. Y aquí, con la muerte de Abner, estamos diciendo que hacemos un retroceso. David le recibe con hospitalidad, le ofrece banquete. Y le dice, David, Batecoba le dice Abner, iré y reuniré a todo Israel en torno a mi señor el rey, para que hagan una alianza contigo. Vea la verdad como propuesta de David. Abner le dice eso, ¿entendiste? Una conversión total, de repente. Viene y le trae eso. Entonces podrás reinar según tus aspiraciones. Es decir, esas aspiraciones que tenés, pero que sabemos que Dios ha puesto en tus manos. Y David despidió a Abner y este se marchó en paz. Estos detalles también eran importantísimos para nosotros en el versículo 21. Hago versículo 22, está volviendo Joab. Entramos en escena con otro personaje. Otra escena, Joab aparece y viene con todos los soldados. Vuelven de una incursión y te presentan y te dicen que ellos son siempre triunfadores. Entonces traen un gran botín de estas incursiones. Primera parte. Abner entonces entra en escena, dice, ya se había marchado, ya no estaba en Hebrón con David. David lo había despedido y lo despidió en paz, con este pacto. Bueno, listo, espero, te joda tu que estás en idea, entonces ya es a mí. Y él se había marchado en paz. Y al llegar entonces, vamos a ver después todo lo que sucede al llegar Joab. Pero miremos desde el aspecto
teológico de lo que y las actitudes. Va a ver la bella que se añade el autor sagrado. La traición. La traición, entonces, de Abner por una parte, o la traición a Abner, de Joab para Abner. Escuchamos algunos detalles, después vamos a entrar con más estudio detallado, pero Joab mata a Abner por envidia y por rencor, ¿verdad? Del rencor tremendo que le había quedado con la muerte de su hermano Asael. Y así nos muestra estas emociones negativas que uno tiene. Quiere decir que doyerai bedena, ore ko bebena, oñamindo esena, vaya pota, se le queda adentro el rencor. Este tipo no tiene perdón. Y entonces va a suceder lo que más adelante ya sabemos, ¿verdad? Que será el asesinato, porque será un asesinato. Eso lo vamos a encontrar más adelante en nuestro estudio, ¿verdad? En el versículo 27. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En su extenuante evangelización por los países eslavos, Cirilo y Metodio se detuvieron en Queroneso, actual Crimea, para visitar el acantilado desde el cual había sido lanzado al mar el Papa Clemente con un ancla atada al cuello en el año 97, y durante largo rato permanecieron embebidos en la oración, cuando de pronto observaron que una parte del mar se retrajo y dejó al descubierto una osamenta que irradiaba una extraña claridad con un áncora al lado, y ellos tuvieron la certeza de que pertenecía al cuarto sucesor de San Pedro. Piadosamente la recogieron, y cuando la noticia llegó a Roma, el Papa Adriano II le ordenó a los dos misioneros que llevaran esas reliquias a la ciudad eterna, lo que hicieron sin dilación. Cuando llegaron, el pueblo entero se volcó a las calles y en peregrinación fueron depositadas con toda solemnidad en la Basílica de San Clemente. No obstante, Cirilo y Metodio fueron recibidos con frialdad, porque una parte de la iglesia eslava los acusaba de herejía, dado que ellos celebraban la Eucaristía y entonaban todas las oraciones litúrgicas en la lengua nativa, lo que a todas luces, según sus contradictores, iba en contravía de la tradición eclesial. Pero Cirilo y Metodio demostraron que la mejor manera de evangelizar era hablándoles a los feligreses en su idioma y adoptando sus costumbres. El Papa Adriano II no solo los absolvió, sino que además de ponerlos de ejemplo, ordenó sacerdote a Metodio, y a Cirilo, que ya lo era, quiso nombrarlo obispo, pero él no aceptó y pidió permiso para retirarse a un convento, mas no tuvo tiempo de hacerlo, porque a los pocos días, el 14 de febrero de 869, murió en la misma Roma y fue enterrado junto al Papa que había traído a casa. Los hermanos Metodio y Cirilo, nacidos en el 815 y en el 827 respectivamente, fueron educados con esmero, y su padre León era comandante militar de Tesalónica y era un hombre muy respetado, era un filósofo de acendrada devoción cristiana que influyó en la formación de ambos. Metodio se graduó de abogado y por mérito propio, siendo aún muy joven, fue nombrado gobernador de Macedonia, mientras que Cirilo siguió los pasos de su padre, y a la muerte de este, cuando él apenas contaba 14 años, se fue a Constantinopla y allí culminó sus estudios de lingüística, filosofía, teología, y fue ordenado sacerdote en el año 847. Se familiarizó con las doctrinas de los padres de la Iglesia, y a pesar de que le ofrecieron una sustanciosa cátedra, decidió retirarse a un monasterio. Pero la emperatriz
le ordenó volver y entonces lo nombraron bibliotecario patriarcal de la Basílica de Santa Sofía, secretario del Consejo Apostólico y profesor de Teología y Filosofía. Entre tanto, su hermano Metodio, hastiado de la política, renunció a la gobernación de Macedonia y se recluyó en un monasterio junto al mar de Mármara, y Cirilo, oprimido por el libertinaje de la capital imperial, se escabulló y llegó al mismo convento. Juntos se dedicaron al ayuno, la oración, la penitencia, pero por solicitud de la emperatriz Teodora, a instancias del Papa, los dos hermanos fueron enviados a catequizar a los eslavos y recorrieron las costas del Mar Negro, Crimea y otras regiones del Cáucaso, evangelizando a las tribus eslavas que, aunque católicas, no digerían las enseñanzas, y por eso Cirilo se inventó el alfabeto que lleva su nombre, el cirílico, y con él pudo traducir a las lenguas nativas la Biblia y todo el canon de la Iglesia. Como era de esperarse, la cosecha misionera desbordó todas las expectativas, pero el clero de la región los acusó de herejes, y por eso cuando llegaron a Roma con los restos de San Clemente, San Cirilo y San Metodio fueron juzgados y, eso sí, absueltos. Tras la muerte de San Cirilo, San Metodio fue nombrado arzobispo de Moravia y Serbia, pero al cabo de algunos años, porque continuó con la misma metodología evangelizadora, fue encarcelado durante 2 años por sus contradictores. Y el Papa Juan VIII tuvo que acudir a la amenaza de excomunión para lograr su liberación, tras la cual San Metodio se reintegró a su arzobispado, catequizó a buena parte de Polonia, Croacia, Ucrania, Moravia y Serbia. Cuando empezaron a menguar sus fuerzas, volvió a Constantinopla y allí murió el 6 de abril del año 885. San Cirilo y San Metodio fueron canonizados por el Papa León XIII en 1880 y San Juan Pablo II los nombró copatronos en 1980, copatronos de Europa. Por eso hoy, 14 de febrero, día de su festividad, pidámosle a los santos Cirilo y Metodio que nos ayuden a encontrar el lenguaje adecuado para evangelizar a los escépticos. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero. Tú no dejaste de amarme, nunca, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie. Pero llegaste con tu amor, la vida tiene otro color y tú
amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Nosotros estamos con este pasaje y sobre todo con este versículo. Por una parte, el ser triunfadores siempre, ¿verdad? Como es el ejército aquí de David. Siempre el triunfo. David mató a 10.000, Saúl solamente a 1.000. Y aquí también los que continúa, el sobrino Joab, que está al frente. Van a una incursión, viene con un gran botín. Pero ciertamente la segunda parte, Abner ya se había marchado. Toda una diplomacia, un diálogo que hemos insistido y también subrayado, el diálogo entre Abner y David, que parecía que la paz ya se estaba conquistando. La paz ya estaba aquí enfrente a nosotros con este pacto que había hecho David con Abner. Le dice que le va a poner, ¿verdad?, a todo Israel en torno a ti, mi señor el rey, para que hagan una alianza contigo. Y allí por el canapé, vamos a hablar. Abner también había hablado en otra oportunidad con Joab, ¿verdad?, con esas preguntas famosas. En el capítulo 2, versículo 26, Abner gritó a Joab: ¿la espada va a estar devorando siempre? ¿No sabes que al final solo produce amargura? ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Viste, todos los elementos son maravillosos aquí. O sea que ya hay un cierto diálogo entre Abner y Joab. Pero como le había matado a su hermano Asael, decíamos recién aquí, mientras nosotros nos dejamos llevar simplemente por nuestras pasiones, este es el problema. Nuestras decisiones entonces tienen consecuencias, atención, peñandella decidía, upealaña de ella potay. La decisión interior en el corazón, ¿verdad? Entonces, estas tienen consecuencias. Y por eso tenemos que estar muy atentos. Porque va a depender de aquí nuestra empatía y nuestra justicia o injusticia, de acuerdo a esa decisión que nosotros vamos a tomar. Entonces, aquí en realidad el autor sagrado nos vuelve a hacer reflexionar y nos dice, peñatende que peñangareco, que todo lo que es la envidia, todo lo que es el actuar éticamente, entonces va a evitar cualquier sufrimiento dentro de nuestra comunidad, cualquier sufrimiento de muerte, cualquier sufrimiento también de rencor. Entonces aquí está la ética. Y esto es lo que después, de cierta manera, queridos amigos,
nos va a ayudar a fomentar relaciones justas. Las relaciones justas. No nos podemos dejar llevar por la pasión. Y ante ella haya cauren y las cosas, cauren y las cosas. Si nosotros hacemos simplemente que se tomen decisiones en momentos desequilibrados, vamos a decirlo entre comillas, en que no estamos en nuestros cabales. Entonces, si no estamos bien, claro, no vamos a actuar con empatía y con justicia, porque si no nos controlamos y no actuamos éticamente, en la ética, queridos amigos, la ética. La ética, entonces, estos principios que nos tienen que ayudar a nosotros para actuar en la realidad. Y eso nos llevará a una moral, ¿verdad? Pero la ética es el principio. Porque la yayapota la monte peñanderuira. Entonces no vamos a llegar a grandes resultados. Entonces aquí existen expresiones, ¿verdad?, en hebreo, en la Biblia, que son interesantísimas. El famoso rajamín, entrañable, de las entrañas. Y eso se dice la ira, es una cuestión de las entrañas, que te sale de adentro. Por eso en griego después se va a decir daimón, ¿verdad?, lo entrañable, lo que te sale de adentro. Vaya con la daimón. Y de ahí viene después la palabra demonio. Quiere decir que estás actuando como un demonio. El daimón, lo que te sale de las entrañas. ¿Verdad? Controlar la envidia. Actuar entonces desde el aspecto ético. El aspecto ético es lo único que te puede ayudar. Y el otro, el rajamín, por una parte, y la otra parte, que es el gesed, que es la misericordia. Gesed es actuar fríamente, pero con la razón. O sea, calcula. La haya catete amondorota haya poeta. Entonces la enseñanza es que nos está ayudando y nos hace pensar en las cosas positivas, buenas, cómo tenemos que actuar y cómo nosotros tenemos que presentar esta situación y realidad. Por lo tanto, para terminar, queridos amigos, es solamente pensar en la integridad del hombre, la integridad. Porque si no, la icota de vea la famoso trato cure, vea la ñaneñi y así ñaneña entiende por la vida de trato cure, ese mío va a ver de trato cure, anda tú ñañimón que están en día, porque aquí justamente es una traición total, lo que va a llevar a una consecuencia tan negativa, la muerte, en este caso de Amnesh, porque uno piensa que esta es la forma de solucionar el problema. Llegó ella de ahí, ve otro ñeña lleva. Muerto el perro, muerto la rabia, ¿verdad? Muerta la rabia. Pero el Evangelio nos dice de otra manera, ¿verdad? Es ese diálogo, esa capacidad, esa integridad en cuanto a lo que nosotros decimos, que va en concomitancia, en relación directa y en coherencia con lo que nosotros después hacemos. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.